Esto es Mercados del Sector, el espacio que preparó todo el equipo para que ustedes tengan la mejor información y puedan decidir qué es lo que van a hacer con sus productos. No te lo podés perder, Alfredo, los viernes a partir de las 20 en nuestras redes. Mercados del Sector, el resumen informativo a nivel semanal más importante del sector agropecuario en todo el país, te lo prometo. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. 1 de enero, logística nacional en transporte de Hacienda. Jaulas doble piso y simples en todo el país. Llámenos 3426 30 13 95. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, esta es una pelea como en boxeo que se puede decir que es sin definición. La del cierre de las exportaciones, la de propuestas que se han ido llevando al gobierno. Se ha ido aumentando el volumen que la industria está dispuesto a ofrecer a precios subsidiados, pero desde hace casi una semana hoy hay silencio del otro lado, no se contesta, no se sabe si lo van a tomar o si lo van a rechazar. Se acerca la fecha en que vence la medida de cierre de exportaciones. No se puede descartar que por esta falta de decisión que tienen, la prolonguen en el tiempo. Hay por decirlo de una manera, un ala técnica que dice, bueno, este sector, la extracción que se le está haciendo de recursos de plata, lo que está ofreciendo es razonable, es mucho más que lo que hubiéramos imaginado al principio de estas negociaciones. Podríamos decir que está ahí el ala técnica, podría ser Pulfas, Español y demás, y decir, bueno, hasta acá llegamos. Y otra ala que da la impresión que es la que va a decidir, que es Kicillof, Instituto Patria. Acá está pintado el ministro de Economía y el ministro de Agricultura. Están pintados, no deciden en esto. Pero la contraparte no tiene técnicos, eso es muy difícil. Aparentemente hoy ya están con otra idea en la cabeza, que es hacer un paquete lo más grande posible, 150 productos, cuyos precios estén congelados de acá a fin de año, o sea que agarren el periodo de las elecciones con una canasta familiar congelada. Pero como aparentemente aparentemente tienen una resistencia muy grande de otros sectores que dicen con una inflación del 5% mensual o del 4% mensual, es imposible congelar un precio dentro de 3 o 4 meses, tengo que pedir la revisión, yo no puedo firmar eso. Y con la carne pasaría a 3/4 de lo mismo. Por eso digo, hoy estamos sin decisión, sin respuesta. Se ha ido elevando paulatinamente el volumen que se demanda, que se ofrece para precios cuidados o más cerca o como lo llamen. Pero el gobierno está viendo que cerró las exportaciones, que de hecho lo que cerró es ese enorme volumen que es el 75%, que es de vacas, conservas, manufactura chinos, y eso en el corto plazo le hace daño, le hace mucho daño a la industria, le pierde mucha plata con todo esto. Y le hace daño a los criadores. Si uno le pregunta a los que deciden si quieren dañar a los criadores, no les sabría la respuesta porque habría que explicarle qué son los criadores. Hay un nivel de desconocimiento muy grande. Entonces, se ve al otro y si se ve, esto ya pasó en el primer periodo de los Kirchner, cuando uno decía, mira, lo único que te pido es que no hagas tal cosa, así, eso es lo que te duele, eso es lo que te molesta, es lo que te hace daño. Muchas gracias por el dato. Pero en este momento, las medidas de parar la exportación no han traído ninguna. Hubo además en el medio algo que es la acumulación de oferta que se juntó de los días del paro,
que tendría que haber provocado teóricamente si el paro hubiera sido exitoso y si las medidas todas estas medidas hubieran sido exitosas, bueno, después del paro tendría que haber habido una baja en el precio de la hacienda que le interesa al gobierno, porque el gobierno se le va explicando que lo que le interesa es que baje, es el precio en Novillito, de Vaquillón, en Liniers especial, que es lo que mide el INDEC, en los barrios donde mide el INDEC, y eso, lejos de bajar, subió. Lejos de bajar, subió. Inclusive en las negociaciones en algún momento, para que el daño no fuera más grande, porque acá también se mezcla un tema ideológico, ahora te tengo agarrado, te estoy pegando en el piso, te voy a hacer todo el daño que pueda. Porque me lo pide mi tropa, porque me lo piden mis votantes, con esta gente con los ganaderos no tengas ningún tipo de piedad. Lo cierto es que está dañando a los criadores. Los criadores, por otro lado, el precio de la invernada se ha mantenido firme, y se va a mantener firme porque acá hay un tema que es estacionalidad. Estamos en junio, dentro de pocas semanas empieza a aflojar la vaca, y si va a haber exportaciones de China, poco o mucha la van a tener que pagar porque va a haber mucha menos que ahora. Pues esto es un problema estacional que se repite todos los años. Y el ternero, que en este momento ha achicado mucho la diferencia a favor de los invernadores, a favor de los feedloteros, ha achicado mucho la diferencia entre el precio de la invernada y el precio del gordo, ese sobreprecio, lo que ha tenido un salto moderado después de todo este episodio, pero digamos que el ternero está en los últimos meses o en las últimas semanas de oferta relativamente abundante, y ya julio, agosto ya estamos hablando de otra cosa. Este es de los meses de peor relación, de mejor relación de compra-venta para el que compra, de peor relación para el que vende. Ya de acá más empieza a crecer durante todo el segundo semestre. Con elecciones, con incertidumbre, si el tiempo acompaña, como está acompañando y demás, uno puede decir, el grueso de los terneros está terminando de salir, otra va a ser la relación de oferta y demanda en los próximos meses. Pero el criador le pegaron por el lado de la vaca conserva, de la vaca manufactura. La medida está demostrando que no sirve, pero hace daño si se trata de hacer daño al enemigo político y si se trata de ganar las elecciones, ambas cosas se conjugan. Pongamos la mayor cantidad de trabas a la comercialización. Como no tienen mucha idea y como además este es un mercado muy grande, lo que ha demostrado este paro relativamente exitoso, fue exitoso en la feria, fue exitoso en Liniers, pero hubo una comercialización muy importante en directo. Cuando digo muy importante, ustedes saben que la faena del mes sorprendentemente fue de 964.000 cabezas. No nos hubiera sorprendido un dato de 850.000 cabezas, lo que pensábamos inicialmente si el paro hubiera sido exitoso. Pero hubo mucha hacienda que compraron los frigoríficos y los materifes en los días inmediatamente previos al paro, que quedó en corrales, que se faenó y que fue carne. Por supuesto se agotó todos los stocks que había en cámara, pero además a lo largo del paro hubo mucha hacienda que salió fundamentalmente de los corrales, propiedad de los mismos corrales que tenían vencimientos y demás, y decían: señores, nosotros no podemos acompañarnos al paro porque tenemos vencimiento y tenemos que pagar y tenemos que vender esta hacienda, o que ya está terminada. O sea, salió mucha hacienda de feedloteros, de matarife y muchos frigoríficos exportadores que la tenían ahí. Y sí, señores, miren, los acompañamos en el sentimiento, pero no podemos tener una planta de 500, 700 o 1000 empleados parada. Vamos a usar lo que es nuestro. Lo que es nuestro lo sacamos del feedlot. Por eso hubo una gran cantidad, un flujo muy importante que llevó a que la faena, que teóricamente si hay paro ganadero, la faena se tiene que reducir a cero, no hay Liniers, no hay ferias. Lo que bajó mucho es la faena de vaca en esos días del paro, bajó mucho la faena, sobre todo de vaca conserva, manufactura, gorda, etc. Lo que vende el productor cumplió con el paro, cumplió los consignatarios, y el resto de los sectores, lo cual lleva a una pregunta: ¿quiénes son hoy en día los ganaderos? No los productores, ¿quiénes son los ganaderos? Porque si un 20 o 30% de la hacienda y de la oferta está en manos de gente que tiene otros intereses, la cadena está continuamente en tensión. Ahora se le intentó organizar para un plan y resulta que hay muchos que digan: mira, yo no te voy a acompañar, pese a que esto también me perjudica, yo no te voy a acompañar porque no puedo, porque no tengo resto. Lo cierto es que la faena fue de 960. Ojo que la faena, aún 964.000 cabezas, que luce tan alto, la faena es 17% más baja que el año pasado. El mes de abril es un mes de alta faena, junio también.
este año junio va a estar reforzado con todo lo que no se comercializó en el mes de mayo previo. Digamos que desde el punto de vista de lo que quería el gobierno, si era por hacer daño, le está haciendo daño a los criadores, a los frigoríficos exportadores, en menor medida a los restantes sectores. Si era por parar los precios, que si vamos a entender el papel que tenían todo el tiempo en la mano Alberto Fernández, durante el mes de mayo la carne siguió subiendo, subió 6,5%, efectivamente subió 6,5% todavía en el mes de mayo. Pero nos estamos preguntando por qué no se meten con el cerdo y con el pollo, que han aumentado 10 puntos porcentuales menos que la carne vacuna, porque es todo contra la carne vacuna. Cuando hoy en día inclusive se consume más pollo, en el orden como tendencia 48 kilos, que carne vacuna, que son 45. Entonces, ¿qué va a salir de todo esto? No se sabe, hay tendencias dentro del gobierno a decir esto lo vamos a extender. Algo que ya se vio, que ya está claro, el gobierno no va a levantar por lo menos hasta que se cumplan los 30 días del inicio de la medida de suspensión de exportaciones, para que no llegue a quedar frente a la opinión pública que lo levantamos antes porque cedimos frente al paro ganadero. Paro ganadero que, vuelvo a repetir, aún con toda esta avalancha que se esperaba y que no apareció, porque parte se fue comercializando, parte se fue faenando en los días, una acumulación muy grande. Yo los números que tengo es el doble de guías en los 2 días previos al inicio del paro, el doble, o sea que tenían 2 faenas adentro. Luego hubo faenas de filoteros, de matarifes y de frigoríficos exportadores, y frigoríficos de consumo también, y hasta supermercados. Y luego en los últimos días hubo ya una especie de relajamiento, ya en los últimos días del paro. Cuando uno ve el efecto de todo, uno dice cuánta hacienda se faenó en los días que transcurrieron, mientras transcurrió el paro, y que pensábamos que la faena estaba totalmente detenida. Probablemente, con los números que hemos dispuesto ahora, y a modo de borrador yo le diría, se faenó entre un 20 y un 25% de lo normal. Como voy a repetir, mucho se hizo al principio, algo se hizo al final, y algo también se hizo a lo largo del paro. Pero también, cuando los productores hacen un paro y creen que están parando la oferta, cuidado que hoy la oferta, o las vacas, o los novillos, o los novillitos, y sobre todo toda la hacienda que está en terminación, la tienen otros, que no necesariamente tienen los mismos intereses que los ganaderos. Hay otro tema dando vueltas. El mercado está firme. El mercado está firme, aún con estas restricciones gravísimas como esa de la exportación. Hay mucha gente que piensa que esto se va a arreglar dentro de una semana, se va a levantar el paro la suspensión de exportaciones por parte del gobierno. Los mercados externos están presentando un panorama muy favorable. El mundo entero está con la lupa viendo en la Argentina. Mira, estábamos muy complicados por India, por Australia, por Brasil. Los demás son jugadores chicos. Estados Unidos en China prácticamente juega con volúmenes muy pequeños de carne de muy alto valor, como juegan los americanos. Poco es muy bueno, pero ahora ya no es poco, exportan 1,5 millones de toneladas. Pero no es, en esta discusión de lo que está importando ahora China, Argentina es una pieza fundamental, es el 20% del abastecimiento de China. Bueno, ¿qué van a hacer estos tipos? Existe la idea de afuera, que se pueden equivocar como nos equivocamos todas las proyecciones que hicimos, porque en realidad el gobierno, los que dicen no saben lo que quieren, no entienden el tema, no saben lo que quieren. Es decir, es el daño frente a la opinión pública. Parecerá como que yo realmente gané esto. Ahora, de afuera, ¿cómo lo están viendo? Esto se va a arreglar. Esto se va a arreglar. Se va a arreglar con un aumento en el volumen de carne a precio subsidiado. Evidentemente, no se puede descartar algunos puntos más de retención dentro de los límites. Y la peor de las noticias, que eso llevaría a una confrontación lisa y llana, sería una cupificación, decir, bueno señores, nosotros dejamos exportar, pero como anduvieron circulando dos cosas muy adversas. La primera, la idea que tiene Alberto Fernández en la cabeza, que después de hacer todo esto, el precio de la hacienda iba a bajar 30%. Por supuesto no sucedió, el precio de la hacienda está muy firme. Y la otra es cupificar las exportaciones, es decir, señores, si el año pasado exportábamos 60.000 toneladas mensuales, ahora lo bajo un 60% y se va a distribuir entre empresas y eso se va a ver un cupo. Esto es lo que se va a exportar, no va a salir por el puerto más que esto. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bueno, dentro de este marco de incertidumbre,
Y lo que era claramente en los últimos meses del año pasado, principios de que había un shock de demanda. La demanda, aún dentro de la pandemia, estaba muy firme. Había bajado mucho menos el consumo que lo que había subido en términos reales el precio de la carne. El precio de la carne interanual subió 75%, 35 puntos por arriba de la inflación, el consumo cayó 10-12%. Es un caso de manual de inelasticidad de la demanda. Esto no es acá, siempre lo decimos, en dos países donde se ha hecho un estudio muy activo, con la gente pasando más tiempo, no encerrada, pero más tiempo, con más gente trabajando en su casa, con los chicos y demás, se consume más de lo que se consume habitualmente. En la Argentina se consume habitualmente carne y se consume más carne. Precios muy firmes para el consumo. Y en cuanto a la exportación, está pintando el panorama, se está plasmando lo que esperábamos por el segundo semestre, que se está adelantando. Hilton muy firme, también en buena medida, porque no se sabe qué va a hacer Argentina con su oferta pero con un Hilton que ya está rozando $13.500 y en algunas operaciones muy aisladas $14.000. Lo que esperábamos para mucho más adelante ya está acá. China está bajando los volúmenes que compra, pero porque, entre otras razones, porque nadie se los puede vender. Porque en estos primeros meses del año hay una caída, no tenemos el dato desagregado carne de cerdo, carne de vacuna, pero hay una caída importante en las importaciones de China. 3% menos que el año pasado, 14% menos en mayo, que acaba de terminar, que en abril previo. Son volúmenes descomunales, pero evidentemente está recortándolo, ya no está en los niveles récord. En China hay una oferta interna de cerdo más importante, los precios del cerdo están bajando, los precios del cerdo también, alguna influencia obviamente tienen sobre la importación de carne de cerdo y también sobre los precios de la carne de vacuna. La carne de vacuna había subido mucho los precios que se vendían a China. Yo saqué una estimación contando los 4 o 5 productos más importantes que le vendemos a China. Hasta hace 10 días estábamos entre 15 y 20% según el producto arriba de cuando comenzó el año. Bueno, China dijo, hasta acá llegamos, no queremos pagar más, además nosotros tenemos grandes problemas en trasladárselo al consumidor local, eso lo dicen los importadores. El resto de los mercados acompaña, y Estados Unidos, que nunca lo tomamos, pero Estados Unidos es un importador. Esa cosa que Estados Unidos detentó durante mucho tiempo, el exportador número 1 y el importador número 1. Importa una calidad de carne diferente, no hablemos de calidades, hablemos de precios, otras características. Importa 1.300.000 toneladas de carne tipo manufactura, magra, para mezclar con su carne ultragrasosa, que es lo mismo que compra China. Australia, Nueva Zelanda, que son las cuotas más grandes para abastecer, lo están desabasteciendo a los americanos tienen un faltante, tienen también el inicio de la recuperación de todo el canal de fast food, que la carne picada de las hamburguesas tienen salchichas, pulpetas le llaman las albóndigas, tienen los balls, tienen un peso extraordinario, y Estados Unidos ahora, éramos pocos y parió la abuela, apareció con un volumen, empezó a presionar sobre el mercado internacional con el mismo tipo de carne que compra China. China compra 3 millones de toneladas de algo que hasta hace 4 o 5 años compró 1 gramo, que es un tipo de carne magra, de bajo precio, de vaca, de toro, 90% por lo menos magra. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? El precio de importación de Estados Unidos, que históricamente lo tomamos como el precio mundial, se tomaba la manufactura australiana de Nueva York, que era un indicador que tenía muchos años, una serie muy continua, muy confiable. Bueno, eso está 23% arriba del 1 de enero y está rozando los récords históricos y los récords que logró el año pasado cuando colapsó, a raíz del COVID, colapsó la industria frigorífica. Y la industria en el corto plazo necesitó carne imperiosamente y lo tuvo que pagar al exterior, lo que fuera. Por el puerto entraba, si era por los frigoríficos, se había perdido el 25 o 30% de la capacidad instalada porque los frigoríficos estaban cerrados por el tema de COVID. O sea que otro factor más que agrega firmeza al mercado internacional. Y otra cosa extraordinaria que estamos viendo, que es Australia en $6 por kilo en gancho, Argentina no lejos de los $4, Uruguay pasando los $4 por kilo en gancho, Brasil pasando los $4 por kilo en gancho, y por supuesto la Unión Europea de Estados Unidos viene arriba. O sea, ya hay como un piso, lo que alguna vez yo escuchaba mucho en presentaciones que daban al interior, ¿por qué no nos pagan $3 por kilo en gancho como se pagan en otras partes del mundo? Cuando acá el novillo, y esto no hace mucho tiempo, valía $2.50, $2.60 en gancho, ahora va a caminar los 4.
Entonces, un panorama internacional muy interesante que no debe de escapar a la... El gobierno tiene poca información y poca formación, pero esto lo deben de saber. El panorama internacional pinta muy favorablemente. Hay otro factor dando vueltas que me gustaría resaltarlo. Argentina en el acumulado debe estar en este momento un 5% abajo del año pasado en faena. Esto es consecuencia de muchas cosas. Se vaciaron los feedlots en el corto plazo, la seca afectó a las recrías en el corto y mediano plazo, pero evidentemente que hay una generación de hacienda que es inferior a la que viene detrás. Y que en realidad es esta la que destetamos ahora, que se va a expresar en los próximos meses. Hoy en día uno puede hacer un cálculo de faena para este año y le tiene que poner 400, 500.000 cabezas menos que el año pasado. Ya hay menos carne para repartir, consumo muy firme, exportación muy firme. Precios, en términos reales, rozando los máximos que le debimos al kirchnerismo cuando depredó el rodeo, y a la salida de todo ese proceso, el precio de la carne en moneda constante y en dólares tocó niveles que pensamos que nunca se iban a repetir. Estamos cerca, siempre protagonizado por esta política ganadera. Ahora, hay un factor, que lo venimos diciendo hace rato, cuidado con la caída del stock. Esto lo venimos diciendo en momentos donde la faena creció 5 años consecutivos. Si crece 5 años en el ideario peronista, es que si está creciendo la faena, porque está creciendo el stock. No cabe que puede estar creciendo la faena, bueno, estamos comiendo el stock. Esto es lo que sucedió en el 2019, a fin de año hubo 500.000 cabezas menos, y siguió pesando acelerado, porque pisamos el acelerador encima, en un año donde ya había un dato nuevo. Estábamos pisando la faena, pisando el acelerador de la faena, y había menos nacimientos, menos aportes al rodeo. No importamos terneros, el único aporte son los terneros nacidos, destetados. Empiezan a aparecer datos del 2020, fines del 2020, que han trascendido. Hay un dato dando vueltas, 2 millones de cabezas de caída. La magnitud de la caída, según la estimación, tendría que venir con una explicación metodológica muy grande, pero yo creo que la caída del stock a fines del año 20, que acaba de terminar, y que tengo dudas si no se detuvo en lo que va del año, pese a que le estamos extrayendo menos al rodeo. No es una caída de 2 millones de cabezas, pero empiezan a aparecer, gracias a Dios, los datos de algo que en general el gobierno no va a retener, porque la información está diseminada en cientos de planes de vacunación contra la aftosa en todo el país, que es el dato de vacunación contra la aftosa, la campaña más confiable, que es la primera del año. La primera del año lo que está indicando, tenemos 4 provincias grandes, que suponen el 63% del rodeo nacional. Con datos que están en discusión, volvemos a lo que hicimos toda la vida, que era seguir la evolución del stock ganadero por categorías y en términos absolutos, viendo la evolución de la siempre primera campaña, que es la más completa y la que es más confiable. Siempre una cosa es stock, otra cosa es vacunación. Lo que está dando eso es caídas muy desiguales en el rodeo. Provisoriamente está un poquito arriba Entre Ríos, provisoriamente está un poquito arriba Santa Fe, pero está abajo La Pampa y está muy abajo Buenos Aires. Que son campañas que las vamos a tener los datos en la página de Senasa dentro de poco tiempo, nos vamos a poder enterar de las otras provincias, pero vuelvo a repetir. Sobre esta muestra muy grande, 63% del rodeo nacional, la caída sería de alrededor un poco más del 2%, que es el millón de cabezas que venimos calculando hace rato. Es decir, ¿por qué están circulando datos de 2 millones de cabezas de caída del stock cuando en realidad tenemos ahora, a través de la vacunación contra la aftosa, que el stock habría caído 1 millón? Que hay muchos los terneros. Que hay muchos los terneros y siguen cayendo las vacas. Es decir, ¿por qué este dato, que alguna base seria tiene los 2 millones de cabezas, que se ha sido publicado, está en las redes? No salgo a discutir ese tema porque no sé ni de qué oficina salió, ni quién, pero era el dato que todos sabíamos que hay algo a corregir en las estadísticas. Esto lo hacen todos los sistemas estadísticos de todo el mundo. Cada tanto Estados Unidos, cada tanto Australia, cada tanto Brasil dice, bueno, tenemos un error de arrastre que no lo queremos seguir siguiendo. Vamos a blanquear que el stock es 2 millones de cabezas, 3 millones de cabezas menos. Los americanos han tenido, y los chinos, no digamos, los chinos en el orden de las 10 millones de cabezas. Veníamos calculando mal, es hora de que blanqueemos, que venimos equivocándonos.
Hacemos todos los años un cálculo y de repente nos damos cuenta que hay cosas que están mal y las tenemos que corregir. Pero de cualquier manera, lo que estamos enfrentando para los años próximos o para los meses próximos es un panorama donde si hay más oferta va a ser peor en los años que sigan. Así como hoy vamos a tener un problema de serio, genuino. Nosotros le podemos quitar al stock en números redondos, la tasa de tracción de equilibrio es el 25%. Hemos estado continuamente coqueteando por arriba del 25, 25,5, 26, y cuando uno cuenta el stock dice, caramba, estos datos, la primera vez que leí esto en un papel son los papers del Banco Ganadero de la década del 70, donde el ingeniero Lucio Reca hablaba de un 25%, creo que 50 años después seguimos en 25% de tasa de tracción de equilibrio. Otros países están en 30, 33, los países desarrollados. El resto de los países latinoamericanos está bien abajo, están en el 20. Nosotros tenemos el 25 estancado desde hace mucho tiempo. Ahora, eso, más la faena, la tasa de tracción de equilibrio por categorías, ya hacía 2 años que nos venía diciendo, estamos girando en descubierto. Cuando se recuente el stock vamos a tener una sorpresa desagradable. No de 2 millones de cabezas, pero casi seguro de 1. Lo que nos indican estos datos de vacunación contra la aftosa, 4 provincias grandes, 63% del rodeo, es que el número de terneros está creciendo un poco por arriba, estaba cayendo un poco por arriba del porcentaje que está cayendo el total del stock. O sea que el producto genuino del rodeo, para los próximos años, plazo inmediato, salvo que entremos en liquidación. Si entramos en liquidación, así será el faltante que va a haber más adelante. Uno se pregunta, ¿por qué ahora está cayendo 500.000 cabezas la faena y la faena de equilibrio? Bueno, por todas las macanas que hicimos los años anteriores, cuando en general, la idea general, que estaba todo en orden. Y gracias a Dios, aún con las correcciones, tenemos muy buenas estadísticas ganaderas, que sabemos hasta dónde podemos llegar en faena. Los nacimientos, vamos acotando el margen de error a la hora de calcular los nacimientos en el país. El dato que no conocemos, pero lo tenemos relativamente acotado, es el dato de mortandad, que se agrega a la faena. Últimamente estamos agregando faena en negro, abigeato y un montón de factores que, bueno, son en el margen, 200, 300, 400.000, 500.000 cabezas en un país de semejante capacidad para la transgresión y para la evasión, no lo podemos descartar. Cuando todo eso suma, dice, con los nacimientos que tenemos hoy, no lo estamos compensando. Hace 2 años que estábamos así, ahora nos encontramos con los datos son sorprendentemente altos. No son tan altos, pero hay una caída en el stock, que se agrega para el que se queda en ganadería, que es evidente que el mercado internacional difícilmente se revierta, que menos de 45 kilos los argentinos no queremos comer, pero hay todo esto, a diferencia de los años anteriores, le agregamos un dato. Señores, esta que se está destetando ahora es la primera, y después quizá venga la segunda, de las generaciones de terneros y terneras que es inferior a la anterior, después de muchos años que venían subiendo. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.